de historia y paz, campesino de tierra y volcán, de hermandad con la naturaleza, de eterna belleza que se hace ciudad. Radio Chilena de Talca, el sitio del trueno poniendo su voz. Radio Chilena es paisaje, sembrando un mensaje de amistad y amor. Radio Chilena es noticia, palabra, primicia, deporte, canción. Radio Chilena es el canto del Maule, voz de la región. Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este programa Caminos de Esperanza. Un programa que realiza Fundación Crate a través de Radio Chilena del Maule. Nos escuchas por el 90.9 FM, por el 1090 AM y por el 92.1 en la comuna de Molina. El día de hoy tenemos un tema muy entretenido, que anteriormente hemos abordado la parte anterior a esto, que es la victimización secundaria. El día de hoy queremos hablar sobre la ley de entrevistas videograbadas. Para esto tenemos a dos expertos en el área, abogados. Está a mi lado Mónica Donoso, Matías Soto. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Jorge, un agrado estar acá. Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. Si quieren pueden acercar los micrófonos para que estén más cómodos y no tengan que movilizarse tanto. Claro, como les comentaba anteriormente, durante muchos programas atrás, en este mismo Caminos de Esperanza, hemos hablado sobre la victimización secundaria, una instancia que se da regularmente cuando los niños, niñas o adolescentes son instados a participar constantemente de entrevistas que vuelven a vulnerar sus derechos. El día de hoy queremos hablar sobre esta ley, entre comillas, porque todavía no está promulgada, como lo insta el proceso legal, pero que está en caminos allá. Ya ha pasado por ambas cámaras, Senado, diputados, está en proceso de comisión mixta y fácilmente va a estar promulgada de aquí a un tiempo más allá. Hablemos un poco. ¿Cómo surge esta ley? Bueno, en realidad esta ley surge a partir de un proceso social a nivel mundial que se ha realizado durante las últimas décadas, que ha sido un giro que se ha producido con respecto al interés que ha tenido durante este periodo o la importancia y relevancia que ha tenido en el último tiempo las víctimas, especialmente cuando se trata de niños o adolescentes, puesto que estos están desprovistos de herramientas, a diferencia de los adultos, lo que hace que en definitiva al verse alcanzado por algún tipo de delito o afectación o vulneración, repercuta de mayor forma o de manera más importante en sus vidas estas vulneraciones, estos delitos, estas transgresiones que ellos sufrirían. Es por eso que esta ley en definitiva lo que busca o apunta es a poder facilitarle a los niños que se ven alcanzados por un delito la forma en que ellos pueden prestar testimonio o declaración dentro del proceso penal que se realiza en contra de los agresores de los mismos niños. Esto es porque actualmente el proceso, cuando se produce un delito sexual, por ejemplo, muchas veces la principal prueba que se tiene es la misma declaración del niño. Cuando no dejan prueba, por ejemplo, cuando se trata de abuso sexual, no hay pruebas físicas con las cuales pueda perseguirse la responsabilidad de las personas que cometen el delito. Es por eso que se vuelve vital e importante lo que puede aportar el niño en la investigación, y eso hace que muchas veces sea interrogado y sometido a procesos de interrogación y cuestionamiento, incluso por parte de la defensa en una declaración en un juicio penal. Y eso le expone al niño a revivir la situación que vivió, una frustración, un nivel de ansiedad, de tristeza que termina vulnerándolo nuevamente. Ese es el foco de la ley y tiene mucha relación con la victimización secundaria, puesto que la idea es reducir al mínimo la cantidad de declaraciones que pueden prestar los niños en este tipo de procesos y fomentar que ellos puedan, en una entrevista única con una persona capacitada, que es grabada además, aportar lo que ellos puedan dentro de sus propios medios a la investigación penal.
Ese es el giro y así nace la ley. Bien decías tú, está aprobada pero no promulgada, todavía no entra en ejecución, así que falta un poquito todavía para que esta ley empiece a regir. Sí, es importante el papel que ha jugado aquí la Fundación Amparo y Justicia, que es quien convoca a la primera mesa de trabajo y quien ha participado activamente en todas las sesiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para llegar después finalmente a la publicación de la ley. Y bueno, como decía Matías, relevante también aquí, el actual sistema, existe una victimización secundaria en la que los niños pasan a ser, además víctimas de delitos sexuales, a ser víctimas de este sistema en que se les preguntan 1000 veces las mismas cosas, se les someten a interrogaciones que no son adecuadas muchas veces para su condición y para su edad. Y bueno, esta es la idea de lo que busca evitar esta ley, que ya va en camino, que faltan solo plazos para que ya sea una normativa vigente y concreta. Durante mucho tiempo existió, mira, no quiero mentir, pero había una página web donde yo me interioricé sobre esto, que se llamaba No Me Pregunten Más, que apuntaba hacia promulgar esto. Y ahí también aparece estipulada la potencial ley que va a existir a futuro. Para que si la gente quiere interiorizarse un poco más, puede visitarlas. No Me Pregunten Más, creo que es .cl. Hablemos un poco de esto, de la victimización secundaria. ¿Cuáles son las consecuencias que acarrea consigo esta victimización secundaria? Bueno, la victimización secundaria es un concepto más bien psicológico que legal. Lo que la ley pretende es evitar esta victimización secundaria, que, como te dije, es la victimización que surge en los niños, niñas y adolescentes ya como víctimas del sistema y no propiamente de los delitos a los que fueron sometidos en algún minuto, o de la vulneración de derechos a la que fueron sometidos. Entonces, ¿qué buscamos evitar con esta ley o con esta entrevista única, videograbada? Evitar que los niños repitan 1000 veces la misma historia, evitar que se le hagan preguntas tendientes a que señalen un agresor cuando no quieren hacerlo, a fijarse en sus condiciones, en su edad, en su madurez, para poder interrogarlo y que quien lo interroga sea un profesional perfeccionado en el tema. En el fondo es ver a un niño como un niño, o a un adolescente como un adolescente, y no adultizarlo en este tema procesal. Dentro de esta potencial ley de entrevistas videograbadas, ¿qué tipo de delitos o vulneración hacia los niños, niñas o adolescentes conlleva? ¿Qué niños se van a ver enfrentados a esta ley? Bueno, principalmente esta ley se produce en el sentido de fomentar o posibilitar el proceso investigativo penal dentro de los delitos que atentan contra la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que está principalmente relacionada con los delitos de violación, de abuso sexual, de estupro. Bueno, es una rama bastante amplia de delitos que se divide de estas principales ramas. Por ejemplo, el delito de abuso sexual tiene varias subclasificaciones, el primario, secundario, pero está atendido principalmente a estos, ya que, bueno, en otro tipo de delito, por ejemplo el maltrato, donde se ven afectados niños, se busca proteger otro tipo de intereses, y también el otro giro, que los delitos se pueden probar mediante análisis médico o físicos que dejan los delitos de maltrato. Muchas veces, como te decía al comienzo de la entrevista, se produce que en delitos de índole sexual, por ejemplo el abuso sexual, cuando existen tocaciones de parte de adultos hacia niños, no deja huella física, no hay forma de probar físicamente por otro medio que se realizó el delito. Es por eso que principalmente el medio de prueba que se dispone para perseguir penalmente el delito que se comete es precisamente la declaración del niño, y como te señalaba, el proceso actualmente requiere que el niño sea interrogado múltiples veces dentro del proceso y se vea expuesto el niño a situaciones donde revive la situación traumática que vivió o la afectación que habría tenido por parte del adulto cuando se comete el delito, o se ve, por ejemplo, el niño expuesto en el juicio oral, que tiene que ver a la persona que le agredió, y eso también le produce
una reexperimentación de la vivencia que habría tenido. Y es en ese contexto que son estos delitos, los delitos sexuales, que actualmente necesitaban en definitiva un soporte legal que pudiesen favorecer la investigación de esto. Y la entrevista de video grabada vendría siendo la forma de poder facilitar el procedimiento y la persecución penal de estos delitos de índole sexual. Dentro de esta ley existe una serie de principios. ¿Cuáles son los que la rigen? Los principales principios que rigen la ley son el interés superior del niño, niña y adolescente, que es un principio que cruza toda nuestra legislación y en el que se considera el niño, niña y adolescente siempre el bienestar del mismo como punto fundamental de cualquier procedimiento. El niño tiene que estar bien en cualquier actuación judicial que se realice. Otra es la autonomía progresiva. Esto quiere decir como tiene relación con la consideración del niño y adolescente como sujeto de derecho y ir dándole autonomía en la medida que el niño vaya teniendo la madurez para ir participando. O sea, si un niño va creciendo, por ejemplo, dentro del proceso, en la medida que vaya creciendo se le pueden ir quizá solicitando nuevas cosas, nuevas obligaciones. La participación voluntaria este es un punto muy importante. Los niños y adolescentes no van a participar de un proceso si no quieren hacerlo. Nadie los puede obligar a decir cosas que no quieren decir, a someterse a pruebas que no quieren someterse, y en ningún caso podrán ser obligados ni por los adultos responsables ni por los agentes investigadores a participar del procedimiento. Como señalamos también ya en varias ocasiones, la prevención de la victimización secundaria. Esto puede sonar repetitivo, pero es el punto más importante de la ley y lo que se busca proteger y garantizar. Y la asistencia oportuna y tramitación preferente. Esto también es una novedad porque ahora en la ocasión en que se denuncien delitos sexuales por menores de edad, tanto en el Ministerio Público como en las instituciones ligadas y en los tribunales de justicia, se le deberá dar una tramitación preferente, tratando de acortar lo más posible los tiempos. Y, por ejemplo, los tribunales, esto se concreta en que las audiencias en los procedimientos de delitos sexuales van a ser siempre fijadas con antelación o con urgencia en relación a los otros procesos que puedan llevarse a cabo. No, solamente acotar que estos principios están recogidos, nosotros lo tenemos en nuestra legislación actualmente, lo tenemos una unidad legal que tenga protección integral de los niños. De hecho hay una ley de garantía de derechos que está en proceso de formación en el Congreso. Entonces lo que tenemos actualmente es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que está ratificada en nuestro país desde el año 80. Es importante señalarlo porque a partir de esta convención se han ido desarrollando estas nuevas leyes, específicamente esta de la entrevista videograbada. Tenemos un par más, se promulgó hace poco una ley que grababa las situaciones de maltrato. Tenemos también esta ley en proceso de formación, la que te mencionaba inicialmente, de la garantía de derechos de niñas y adolescentes. Y bueno, en definitiva, señalar que lo principal que se busca acá es el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por este tipo de delitos y por cualquier otra vulneración, que aparentemente la labor legislativa apunta hacia la mayor protección y señalar que se han dado algunos pasos y consideramos que esta ley en particular, la de la entrevista videograbada, es un paso agigantado con respecto a la detención de esta victimización secundaria, que es en definitiva tan terrible, porque no solamente afecta a los niños que se afectan por estos delitos, sino que también a muchas familias que se ven inmersas en estos procesos penales. Así que en definitiva veo una visión positiva, genérica, con respecto a nuestra legislación proteccional. Dentro de estos principios que persigue la ley, ¿cuáles son los factores y actitudes que atentan contra esto? Bueno, actualmente esta ley surge de hecho por la necesidad de evitar estos factores que se están dando en la actualidad y actitudes de todo el sistema que ponen en riesgo o que tienden a la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, dentro de estas actitudes se encuentra la exclusión de la víctima. Muchas veces el proceso penal, si bien el niño es la víctima, se lleva a cabo con los adultos.
Son los adultos quienes relatan, son los adultos quienes persiguen el procedimiento, y la víctima, que es el niño, niña, adolescente, queda muchas veces excluido o mirando desde afuera, cosa que lo perjudica y le genera esta victimización o esta no reparación del daño que le puede generar el delito mismo. Otra puede ser maltrato físico o psicológico, que por ejemplo, un niño víctima de un delito sexual como una violación debe someterse muchas veces a exámenes médicos que pueden producir una especie de, no quiero decir maltrato porque quienes lo hacen son profesionales, pero a veces no tienen los criterios suficientes o el cuidado suficiente para realizar estos exámenes que ya por su naturaleza son invasivos para cualquier persona, imagínate para un niño o una niña. Intervenciones no especializadas o reiteradas. Dentro del proceso penal son muchas veces las ocasiones en que se hacen entrevistas, se hacen las mismas preguntas. Quienes hacen las preguntas no son personas preparadas específicamente para entrevistar a un niño, entonces a lo mejor no ocupan las palabras precisas, los tonos precisos, y los niños pueden sentirse eventualmente atacados más que ayudados en una entrevista o en un interrogatorio. En este mismo contexto muchas veces se cuestiona a los niños, niñas y adolescentes la veracidad de sus dichos. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Es cierto que pasó así? ¿Cuántas veces pasó? ¿Se lo contaste a alguien más? ¿Por qué no se lo contaste? Y esas son preguntas que en el fondo hacen dudar al niño, tanto de sus mismos dichos como del sistema. ¿El sistema me está ayudando o el sistema me está atacando? ¿El sistema quiere que yo esté bien o el sistema quiere un culpable solamente? Tú mencionabas un término que describe la situación actual, porque todavía, como mencionábamos, no está promulgada, no es una ley como tal, pero es el término criterio. Regularmente existía una persona o varias personas que se encargaban de hacer las preguntas, de hacer las entrevistas, pero no tenían quizás el criterio de darse cuenta que estaban siendo invasivos. Entonces ahí uno va y analiza cuál es la ética, cuál es la moral que tiene aquella persona. Porque claro, ahora lo vamos a tener estipulado mediante una ley. No van a poder hacer eso. Pero anteriormente, ¿por qué las personas que estaban encargadas de esto no se daban cuenta que estaban siendo invasivos? Quizás nos podíamos haber ahorrado todo este proceso legal de que sea ley. Si aquellas personas han tenido un criterio de no ser invasivos y no volver a vulnerar los derechos del niño frente a este tema. Claro, porque los profesionales que actualmente, sin ánimo de criticar la formación profesional, no estaban formados para entrevistarse con niños, estaban formados para un sistema general en donde los niños, niñas y adolescentes vulnerados eran una víctima más, no una víctima especial como lo son. Y por tanto, claro, se requiere un estudio, se requiere una certificación, se requiere una preparación que en el fondo se va a hacer primeramente a los mismos profesionales y luego se va a abrir a concurso público y a la sociedad, pero van a ser los mismos profesionales que antes entrevistaban, los que van a entrevistar ahora, pero con un perfeccionamiento que no se exigía porque no existía en la sociedad esta necesidad o esta visualización de los niños como sujetos especiales, no como sujetos comunes y corrientes. Sí, pues eso atiende también a lo que te decía también en un comienzo, que es un cambio del paradigma social que se tiene con respecto a la víctima, no tan solo a los niños, sino que históricamente desde un principio las personas que se veían afectadas por un delito no tenían la importancia. Cuando se creó el sistema penal genérico a nivel mundial, lo que importaba era sancionar a la persona que cometía el delito y no atender a la víctima, no atender a la persona que se había alcanzada por este. Y esto ha sido un proceso sociocultural que se ha ido desarrollando durante las últimas décadas, que va de la mano también a la sensibilización que se tiene a las vulneraciones de los niños, propiamente tal. Entonces, claro, bien tú dices, antiguamente un profesional que realizaba una entrevista con un niño no le importaba, en definitiva, someterlo a este proceso tan frustrante y tan avasallador, porque no estaba la sensibilización, el cariz, no estaba el inmerso socialmente la importancia que le genera, la afectación que le genera a un niño tan pequeño declarar con respecto a un delito que en ningún momento tuvo que haberle ocurrido inicialmente. Es eso lo que explicaría
cuál es el cambio de paradigma, y esperamos que claro, no sea solamente la ley, acotarse a la ley, cumplir lo que dice la ley, sino que vaya más allá y que los profesionales que trabajamos con niños podamos ver un poquito más allá y sensibilizarnos con la materia y de alguna forma trabajar y ayudar a estos niños que son vulnerados. Son las 11:27, ya con 28 minutos, y estamos hablando sobre la ley de entrevistas videograbadas. Estoy con Mónica Donoso, abogada, y con Matías Donoso, abogado, quienes nos están interiorizando sobre esta temática. Vamos a hacer una pausa comercial y volveremos para ahondar un poco más sobre este relevante tema. Todo el día ella te hace compañía. Radio Chilena del Maule. Queremos ser una respuesta de sonido, música y noticias, entretención y valores, ánimo y esperanza, capacidad de realización, desde una mirada y vivencia cristiana ante las interrogantes y necesidades de las familias. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. Continuamos en este programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate a través de Radio Chilena del Maule. Nos escuchas por el 90.9 FM, por el 1090 AM y en la comuna de Molina a través del 92.1. Estamos hablando sobre la ley de entrevistas videograbadas y para eso tenemos a Mónica Donoso, abogada, y Matías Donoso, abogado, ambos del PRM Suyay, quienes nos están interiorizando sobre esta temática. Ya hablamos sobre cómo surge esta ley, las consecuencias de la victimización secundaria, uno de los motivos por qué surge esto, y además los delitos que apunta. Pero ahora queremos interiorizar más allá de esto. ¿Quién o quiénes deben ser los profesionales idóneos que tienen que realizar esta entrevista? Sí, mira, la ley contempla a una figura de un entrevistador especializado que va a realizar la entrevista videograbada. Son profesionales que en definitiva no tienen que atender a una profesión específica. No se constituyó, no se creó la ley con esa particularidad. Son simplemente profesionales de nivel superior que tengan una formación, una especialización específica para poder trabajar con niños realizando esta misma entrevista. Mira, al comienzo la ley no señala, o sea, la ley al estar aprobada pero no promulgada, aún no entra en vigencia. Además, cuando esta sea promulgada, tiene que crearse un reglamento donde se va a detallar específicamente cómo va a funcionar a nivel institucional. En un comienzo va a producirse la producción de estos entrevistadores especiales por parte de la mismo Ministerio Público, que es actualmente la entidad que realiza esta actividad de entrevistar a niños víctimas de delitos sexuales. Pero posteriormente, cuando ya entre en rigor propiamente tal la ley, cuando ya esté instaurada en nuestro sistema procesal penal, va a poder accederse a esta formación especializada por parte de profesionales del área de la red de protección de menores y podrá accederse a ser parte de este proceso investigativo, de este proceso de la investigación penal para poder ser entrevistador. Entonces, básicamente, por ahora no se exige por el proyecto de ley una profesión específica, sino específicamente la formación, la capacitación que tienen que tener estos profesionales para poder entrevistar a niños. ¿Cuál es el mecanismo que se debe seguir frente a esta instancia? Tú dices la forma en que tiene que realizarse. Sí. Mira, el proyecto de ley está basado en la experiencia internacional. La experiencia internacional señala que la mejor forma de interrogar a niños dentro de una investigación penal es haciendo preguntas abiertas, es abriendo la posibilidad al niño de que por su propio medio y por su propio recuerdo comente y cuente la experiencia vivida de forma libre y espontánea.
Esto quiere decir que el entrevistador tiene que evitar hacer preguntas confusas, preguntas directas o preguntas con alternativa. Por ejemplo, ¿qué fue lo que comiste ese día en específico? O ¿qué fue lo que hiciste el día específico que te pasó esto? Sino que cuéntame qué fue lo que te pasó, qué quieres contarme de tal día, qué es lo que recuerdas de tal día. Y a partir de eso, de la información que pueda entregar el niño libre y espontáneamente, deja el registro que en definitiva es lo que le sirve al Ministerio Público, a la Fiscalía, para poder probar que efectivamente se produjo la vulneración o el delito. Y esto, como te decía, por la experiencia internacional, ha resultado muy beneficioso, puesto que de los relatos espontáneos, de los relatos abiertos que se realizan de los niños, salen las declaraciones que son que tienen mayor contenido, por un lado, y por otro, son declaraciones que no se pueden contrarrestar o contraargumentar por parte de la defensa. Porque muchas veces cuando se lleva mal una entrevista donde hay preguntas directivas o sugestivas que se sugiere o se dirige al niño para que responda con específico, es muy fácil para la defensa de un agresor invalidar esta respuesta de parte de los niños. No así cuando se hacen preguntas abiertas donde el niño solito expresa lo que recuerda o lo que puede traer a colación dentro de la investigación de la entrevista. Claro, complementando un poco lo que dice Matías, el funcionario que tome la denuncia no podrá hacer más preguntas que aquellas que son indispensables para que el niño relate solito lo que quiere señalar. Así, por ejemplo, hay preguntas que sencillamente no se pueden hacer. Hay algunas preguntas permitidas y otras que no. El entrevistador debe ser un profesional perfeccionado para la materia. Esta técnica fomenta la narrativa libre, es decir, que el niño vaya contando, vaya hablando, sin preguntas, sin inducciones, sin intervenciones. Es muy fácil inducir a un niño a una respuesta. Y esto es lo que se busca evitar con esta nueva ley. Es importante también que las instalaciones en las que se hace la entrevista sean apropiadas para el niño, es decir, una sala acondicionada, en la que existan juguetes acorde a su edad y que permitan al niño estar en un ambiente en que se sienta cómodo y facilitar la respuesta del mismo. Y necesariamente debe considerarse la edad, la madurez y las condiciones particulares de cada niño o niña adolescente para la entrevista. Actualmente, ¿cómo se desarrolla este tipo? Porque estamos hablando sobre una ley que apunta a realizar solamente una entrevista. Pero, ¿y actualmente cómo es este proceso? ¿En qué consta? ¿Hay muchas entrevistas? ¿Cómo es la instancia de la que el niño, niña o adolescente pasa? Bueno, tienes que ponerte en el supuesto de que nos encontramos dentro de un proceso penal. El proceso penal se produce mediante una denuncia que se puede interponer por parte de la misma víctima. En este caso, como hablamos de niños, principalmente o la mayoría de los casos son los mismos progenitores, la familia, quien hace la denuncia de que el niño se haya alcanzado por un delito. Iniciada la denuncia, se abre una investigación por parte del Ministerio Público, la Fiscalía correspondiente, y es en la Fiscalía donde se requiere por parte de los profesionales de la misma entidad la declaración del niño. Y esta declaración se puede consultar en un inicio, en la etapa previa de investigación, en la etapa previa o posterior de la investigación, una vez que se formaliza en el Tribunal de Garantía el delito por el cual se va a perseguir la responsabilidad del agresor, o también se puede pedir la declaración del niño o niña adolescente dentro del proceso penal, ya dentro del Tribunal Oral lo Penal, como prueba de declaración del mismo niño en la audiencia de juicio oral. Entonces son diversas etapas, no te voy a decir un número porque depende de la estrategia que tenga la Fiscalía, el Ministerio Público para llevar su caso, pero son múltiples oportunidades. Ahora, lo que sí es importante señalar que la ley de entrevista investigativa no señala específicamente que va a ser solamente una declaración videograbada. Puede darse el caso en que se requiere por situaciones particulares o específicas que el niño tenga que declarar en otra oportunidad. Lo que intenta la ley es reducir al mínimo la intervención del mismo niño dentro del proceso. Lo ideal sería que fuera una sola vez, pero no es que a rajatabla sea una sola entrevista que se va a realizar y que ésta se grabe.
Claro, y hacia a eso que mencionabas tú apuntaba la siguiente pregunta, porque, claro, como mencionabas tú, no es solamente una entrevista, lo ideal sería que fuese una, ¿ya? Pero ante el rigor de la ley, regularmente, y como pasa en diferentes tipos de casos, se tiende a veces a dudar o no es consistente el testimonio que se tiene. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, no llegó un WhatsApp. ¿Cuáles son las condiciones que se deben tener para realizar más de una? ¿Por qué se puede dar esto? Y la idea es que sea una sola entrevista, pero hay algunos casos en que necesariamente se debe aclarar algunos puntos o hay nueva información que surge en el proceso investigativo que origina la necesidad de volver a conversar con el niño. No tratemos el tema como una entrevista, por mucho que sea la palabra, es como una conversación, más que una entrevista misma. Y en esos casos podría volver a conversarse con el niño o utilizar esta técnica, pero siempre que el fiscal del caso lo autorice. No es llegar y hacerlo así sencillamente, sino que requiere una autorización del fiscal encargado. Sí, bueno, y lo otro es que dentro de los derechos que protege la ley, si bien está todo esto enfocado al interés superior, a evitar la victimización secundaria en los niños que se ven afectados por estos delitos, no podemos tampoco desatender al derecho mismo de niños y especialmente adolescentes de dar su opinión en el proceso en el cual se ven inmersos. Y esto también pasa, no es una cosa tan extraña. Hay adolescentes que se ven afectados por delitos sexuales que quieren dar su declaración en el juicio para aportar el material o la prueba necesaria para que se llegue a buen puerto en estos procesos que buscan la responsabilidad de quien los agrede. Y son muchas veces ellos los que piden poder participar en los procesos para poder aportar, para poder entregar más detalle o más información respecto del delito en el cual se ven afectados. Y cuando es así no se puede desatender, porque este es un derecho que está protegido en la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a audiencia, el derecho a ser oído por estos niños. ¿Existe algún tiempo límite, alguna proximidad temporal en la cual se debe aplicar esta entrevista? Es decir, ¿se debe hacer inmediatamente desde que es la denuncia? ¿Esperar un tiempo para que el niño o niña esté bien? ¿Estipula algo esta ley? Sí, la verdad es que un plazo como específico no estipula, pero está diseñada para que la entrevista videograbada se pueda realizar en el tiempo más próximo, más inmediato al momento en que se produce el delito, Jorge. Esto tiene que ver con las características de la vivencia, de la experiencia que tendrían los niños cuando se ven afectados por este tipo de delitos. Lo más importante y lo que se ha podido ver dentro de la experiencia, de la realización de todo este tipo de procesos, que si bien no se ha llevado de forma idónea, porque no teníamos esta ley previamente, se hace igual, todo indica que mientras antes se realice la toma de declaración de un niño que es víctima de un delito sexual, tiene mejor resultado. Esto porque tiene una afectación psicológica tan grande en los niños verse alcanzado por estos delitos, que mientras más avanza el tiempo, peor puede ser la repercusión que tiene este delito a nivel psicológico, y eso haría que le costase mucho más prestar la declaración. Por eso lo que atiende la ley es a que se realice la entrevista videograbada lo antes posible. Eso dependerá de las circunstancias, de la entidad del delito. O sea, si se trata, por ejemplo, de una violación, lo primero que se tiene que hacer son las pericias físicas, los peritajes por parte de los servicios de salud para poder despejar primero la prueba biológica y después, posteriormente o inmediatamente, realizar este tipo de procedimiento de la entrevista videograbada. Pero plazo específico la ley no establece. Dentro de esto también se estipula un lugar físico. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el lugar, el recinto donde se realizará la entrevista? Mira, con respecto al recinto, esto se va a regular seguramente en el reglamento de la ley de entrevista videograbada.
lo que se atiende acá es también a la experiencia internacional que señala que los lugares idóneos para poder llevar a cabo esta entrevista son salas más o menos sencillas, con pocos juguetes, no una cosa muy abundante porque también los niños se distraen. Salas común y corriente con distintos tipos de asientos, por ejemplo, para que el niño elija si se va a sentar en una silla común y corriente, en un puff o la alfombra, para que se siente en la alfombra si quiere el niño se siente más cómodo. Espacios más o menos no muy pequeños, no muy cerrados, para que el niño no se sienta de alguna forma incómodo con un adulto que no conoce, que está encima interrogándolo más encima. Pero básicamente es eso, son habitaciones sencillas, con cortinas con muebles de colores, que no muy opaco, no muy gris, para que los niños se sientan cómodos, se sientan tranquilos, y con distintas instalaciones, por ejemplo, vasos de jugo, algún stand con algunos pocos juguetes y distintos tipos de asientos para que ellos vean dónde se pueden instalar a tener esta conversación, esta entrevista de la forma más cómoda posible. Es importante también en este punto que además de las condiciones de la sala en que se realiza la entrevista, el niño solo va a estar en presencia de un entrevistador, no más adultos. Nadie más puede estar ahí, de forma que el niño no se sienta presionado, no se sienta expuesto, no se sienta nervioso, y sea solamente esta persona perfeccionada y esta persona especialista quien haga las preguntas y lleve al niño a relatar lo que ocurrió de la forma más correcta posible. Finalmente, ¿cómo será el proceso de exhibición o de presentación de este contenido? ¿Cómo se mostrará la entrevista? Bueno, esta entrevista no se va a mostrar, tiene un carácter de reservada. Solo en algunas ocasiones puede que en la audiencia de juicio se vea, pero solo en casos concretos y excepcionales. Por ejemplo, solo si se debe complementar la declaración o cuando se busca mostrar contradicciones o incoherencias en el relato del niño que puedan favorecer, según la defensa, al imputado del caso, cuando también esté citado el entrevistador como perito, y es más que para ver la entrevista misma o el relato, para ver la técnica utilizada y cómo se llega al relato. Y bueno, su contenido es de carácter reservado y solo podrán acceder a ella los intervinientes, la policía al cumplir una diligencia específica, los jueces de familia y los peritos que dan a conocer su contenido, nadie más. O sea, no hay exhibición en el fondo de la entrevista. Perfecto, son las 11:54 y ya tenemos que ir terminando. Finalmente, hagamos un englobe de esto. ¿Cuál es el objetivo principal? Ya lo hemos mencionado, pero de que salga de sus palabras. ¿Cuál es el objetivo principal al que apunta esta ley de entrevista videograbada? Bueno, el objetivo principal, para dar como la idea concluyente, siempre fue evitar exponer a los niños a esta llamada victimización secundaria, que en definitiva es otro tipo de afectación que se produce posteriormente al sufrimiento de parte de un niño de un delito de índole sexual. Es a las repercusiones que produce este delito posteriormente, a la etapa investigativa, a la etapa sistémica, donde se persigue la responsabilidad de este agresor que afecta los derechos de este niño. Es evitar este sufrimiento, este padecimiento que tienen los niños dentro del sistema que tenemos para perseguir la responsabilidad de estos delincuentes, de que no se vean tan afectados por el sistema. Los niños son personas como todos nosotros, pero tienen particularidades especiales, requieren atención distinta, requieren protección de derechos de forma distinta, y la verdad es que lo que se busca es, en definitiva, no exponerlos de forma tan agresiva como lo hemos hecho hasta el día de hoy a estos procesos penales, en donde ellos tienen que contar y revivir y reexperimentar nuevamente las vivencias terribles que otra vez llega un WhatsApp, a las que se ven expuestos cuando son
afectados por estos delitos. Así que principalmente es evitar este terrible proceso de la victimización secundaria y ayudarlos en definitiva, a resguardar sus derechos una vez que ya son transgredidos dentro del proceso investigativo de parte del Ministerio Público. 11:56 y comenzamos a culminar nuestro programa. ¿Algunas palabras, algún saludo en particular? No, dar las gracias nomás. Es una buena oportunidad para informar estas materias que en definitiva nos interesa a nosotros como profesionales del área de la protección infantil, que se conozcan en la sociedad, porque en definitiva informándonos todos, aprendiendo, podemos prevenir muchos más delitos y muchas más afectaciones a nuestros niños. Así que se agradece nomás, solamente la oportunidad. Se agradece a ustedes por la invitación y se agradece también al PRM Suyay, el lugar en el que estamos trabajando, que nos permite ver de cerca la aplicación de esta ley y lo favorable que va a ser la vigencia de esta nueva ley. Agradecemos la participación que han tenido ustedes. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Mónica. También un saludo a toda la gente del Suyay, que ojalá nos esté escuchando. Y espero que a futuro sigamos indagando un poco más allá. Ya hablamos sobre, hace un tiempo atrás, la victimización secundaria, ahora la ley de entrevista videograbada. Así que a futuro quizás podemos indagar siguiendo esta misma temática. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente que nos escuchó y espero que sigan en la sintonía de esta radio y también que nos sintonicen la próxima semana en un nuevo programa de Caminos de Esperanza. Muchas gracias y adiós. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.